Gracias por asistir a este coloquio de Magíster. Hoy día es el día de las tutorandas de Valentina Cerrati, así es que este es tu día, Vale. 2 alumnas bajo tu guía. La primera es Isabela Couto, que está ahí para decir hola, con un trabajo llamado Cuerpo, Medio y Paisaje, caminata hacia la poesía de la imagen. Y después va a presentar Valentina Inostroza, que está muy guapa, con topografías monstruosas, bestiarios xenofeministas de agencias entremezcladas. Entonces va a presentar primero Isabela, que está conectada desde Brasilia, y luego Valentina. Y después de la presentación de ambas, pueden hacer sus preguntas por el chat o levantando la mano y lo hacen a viva voz. Entonces, Carolina, ¿puedo agregar algo? Perdón que te interrumpa. ¿Puedo agregar algo? Agrega nomás, agrega nomás. Ya que dijiste que ambas son de mi tutoría, Sí. nos acompaña también Martina Mella, que es nuestra ayudante en las tutorías. Perfecto, Martina. Ahí está Martina. ¡Martina! Pues sí, conozco a la Martina. Gusto de verte, gusto de verte. Ok, Igualmente. Martina también. Y no había hecho la relación, que eras tú. Bueno, y una vez que presente, entonces pueden hacer las preguntas, como les digo, a viva voz o a través del chat. Y les voy a pedir que mientras estén presentando, tanto Isabela como Valentina, mantengamos el micrófono apagado, ¿sí? Ok, entonces cuando quieras, Isa, empiezas tú y nada, adelante, todo tuyo. Hola, voy a compartir pantalla. Voy a poner en chat unos links de video y mientras voy presentando, voy a pedir para que vean algunos videos. Entonces voy a empezar. Soy Isabela Couto, estoy estudiando Magíster en Artes, mención Artes Visuales, vía creación. Mi investigación se llama Cuerpo, Medio y Paisaje, caminata hacia la poesía de la imagen. Mi tutoría es con Valentina Cerrati, ayudante Martina Mello. La ausencia de tener un final. Perdón. Así es viajar. No sé, yo creo que puse un video, solo un momento. Yo sacar aquí. No sé, ¿estaban escuchando alguna cosa? Voy a empezar nuevamente. Perdón. Bueno, entonces, cuando en el Magíster, yo identifiqué algunos ejes temáticos, que es el desplazamiento, conexión entre cuerpo, medio y paisaje y imagen poesía. Y para mí, todos ellos están conectados con el agua. Entonces, voy a empezar un poco con mis antecedentes. Yo siempre cuestioné mucho la segregación entre naturaleza y humanos de la cultura occidental. Y los trabajos que hice durante el magíster fueron frutos de un trayecto de 2020. Y antes del magíster, yo estaba haciendo muchas instalaciones, set específicas, y el video era mucho más un registro do que una obra. Y eso cambió un poco en el magíster, que voy a explicar un poco más a frente.
Então, um pouco do meu histórico. A primeira vez que fui a fazer trabalhos de arte com viagem foi quando fui a fazer esse trabalho de livros virtual, um livro virtual com ilustrações de plantas. Eu e umas amigas fomos à Amazônia para dibujar plantas em aquarela. E este foi o primeiro trabalho com viagem que hice. Pero ¿puede mirar el video 1, por favor? ¿Escucho? ¿Escucho? Sí, se escucha. Ah, sí, gracias. ¿Puedo continuar? Bueno, voy a continuar. Este video, en verdad, es solo una inspiración y no es exactamente una obra. Y fue del trayecto que hice de Chile para Brasil en agosto del año pasado. Pero estoy hablando de mi histórico, pero voy a ayudar para eso también. Entonces voy a mostrar eso ahora y voy a continuar hablando un poco de mi histórico. Este cuestionamiento que hice de la segregación entre arte y naturaleza tiene mucho que ver esta viaje que hice, porque estaba en mi cabeza, ¿por qué que tengo que salir de la ciudad para ver la real naturaleza? Entonces fui invitada a hacer una exposición y dibujaron el paradal, no sé si conocen paradal. É um pájaro que não há mais em vida selvagem, solo em cidades. Então, é um pájaro doméstico. E então, comecei a questionar se a cidade não é natureza, então este pájaro não é natural, como vou definir o pájaro que não é mais que não existe mais em vida selvagem. Então, isto quedou muito em minha cabeça. Esse trabalho também que também foi uma exposição que hice deste momento que estava fazendo muitas instalações. Eu construí um jardim e junto com uma parede que estava de uma casa abandonada, eu construí um jardim para esta parede. Podem mirar o vídeo 2, por favor? Vou continuar. Então, como disse, trabalho de site específico, que antes de Magíster, e este vídeo que estão vendo é muito mais um registro do site específico do que uma obra propriamente dita. Pero o que me gostou muito desse trabalho foi que quando estava sendo ele montando, um pájaro começou a interagir com a obra. Ele começava a buscar a terra que estava com água mojada, e isso para mim isso foi muito assim, começou a construir uma ideia de interação da obra, não só, claro que tem plantas que não é humana, também tem as coisas não humanas aí na obra, mas
por que as obras não são hechas para... por que as obras, em geral, existem só para os humanos? Então, essas coisas começaram a construir em minha cabeça. Então, em el Magister, estava mais interessada em buscar agenciamentos, que é quando o agenciamento é quando, por exemplo, a cultura dijo que o juguete o juguete, lhe gustam os juguetes dos niños. Então, existe e essa é uma cultura que é para todos os niños. Então, se há muitos niños que gostam do juguete, tu vas a planificar buque para trazer os juguetes para os niños e se planifica canal, pero tiene la tempestade e em 92 desses contenedores se caiu no mar e os juguetes quedaram flotando no mar por 15 anos. E nesses 15 anos se descobriram as conexões de los mares, porque então é como se fosse uma planificação, pero também tem impredicível. E isso que me encanta no agenciamento, que é a coexistência de los heterogêneos. E então, comecei a buscar isto em minhas obras. E também identifiquei, não sei se vai dar tempo, eu já creio que vai passar isso. Então, qualquer coisa eu volvo. Então, comecei a... Podem mirar o vídeo 3, por favor. Este vídeo eu hice já neste ano, durante o Magister, e foi em meus trayectos em Praia do Forte, Bahia. Este vídeo tem 14 minutos, pero tentei reduzir ao máximo para conseguir mostrar alguma coisa em colóquio. Pero eu comecei a trazer o agenciamento para minhas obras artísticas. Então, isto se dá muito com o sonido, porque eu comecei a misturar sonidos de pessoas, de mar, de objetos, de museu, de muitas coisas juntas. Pero claro que são sonidos originais, então são sonidos que eu me conectei também na viagem, quando estava fazendo, e foi passeio que hice. Tem impredicível também, porque foi passeio que hice para ver as balenas que vão à Bahia todos os setembro, porque vão é a época de reprodução. Então, tem barcos para ver as balenas, e no dia que fui ver as balenas, tem uma cantante que estava cantando para as balenas, então foi uma coisa muito rara, assim, que eu comecei a gravar a cantante que cantava para as balenas, e descobri depois que esta cantante tem um projeto de cantar para balenas, e estava no mesmo dia que eu, então foi uma coisa assim muito rara. E para mim é uma espécie de agenciamento. Eu vou continuar. Então, é isso. Em Magister, minha intenção é fazer esse agenciamento de corpos, meios e paisagem. Pero é um agenciamento também subjetivo, porque tem mi olhar, mi composição. Então, é uma coisa que eu miro em uma paisagem, então é algo subjetivo e que vai trazer a poesia também, porque não é só objetivo, não é uma câmera objetiva que tem algo personal dessa interação de todas essas coisas. E para mim, a água contém tudo isso que estou dizendo. Água tem desplazamento, água tem agenciamento e água tem impredicível. Todos os agenciamentos humanos e não humanos passam por el água.
Podem mirar o vídeo 4, por favor. Bueno, em verdade, não considero como uma obra, mas são registros de água que hice nesse trayecto. Pero para mí es un poco de poesía y tiene estas conexiones. Y claro que para mí el paisaje, por ejemplo, esas imágenes que hice no son en lugares que no son locales ideales, que no hay personas, no es, como se dice, el natural, ideal, que quando hablamos de paisaje, quando hablamos de natureza, temos em uma cabeça que não há humanos, pero para mim, hoje em dia, é muito difícil considerar isso. Por exemplo, que tem uma represa Três Gargantas, que o volume de água que se contém é tão grande que essa represa foi capaz de cambiar o eje da Terra em 2 centímetros. Então, quando você tem uma estrutura que cambia o eje da Terra, para mim não existe mais em nenhum local da Terra que não há interferência humana. Então, para mim, isso não é mais possível. Então, mis paisagens são hechas em local que é como se não é possível mais esse ideal de natureza. Você pode mirar o vídeo 5, por favor. Isabela, creo que ahí tiene que decir lo tienes cambiado, entonces tiene que ser el 6 quizá, más que el 5 en el chat. Quizás sí, yo en verdad no sé, porque no estoy mirando en números, pero quizás el 6, ¿es de paisaje? El de paisaje, sí. Sí, entonces, Dice 6. perdona, 6. Voy a continuar. Por ejemplo, estas paisajes que son verticales y fuera de contexto porque son detalles de paisaje, yo hice en Salvador, que é um local que não existe mais espaços limpios, só há, assim, não existe mais um espaço sem pessoas em Salvador. Então, tem esse tipo de paisagem que há muitos contactos humanos e não humanos. E o paisagem vertical se presente muito em meus trabalhos, porque também é uma maneira de conectar outros médios que eu consigo trazer com esta paisagem vertical uma atenção maior para os detalhes. Isso traz um pouco do dibujo
e da pintura também, que se torna mais presente, e também da poesia. Eu creio que a paisagem vertical pode ser um pouco mais poética. Um território não é imediatamente um paisagem, é necessário uma elaboração entre eles, seguindo, uma elaboração artística entre eles. Seguindo esse relacionamento, reconhecer um paisagem implica invenção da subjetividade do observador. Uma forma de materializar o paisaje é através do vídeo. O vídeo é um meio que nos permite adentrar-nos à realidade para reelaborá-la. O vídeo é uma ferramenta para experimentar a imagem e poesia, e é uma ferramenta para também conectar outros meios como o dibujo e a aquarela, a pintura. Então, esse último trabalho, o dibujo, que eu creio que é 7, foi o vídeo que apresentei para Projeto 1, o vídeo, a obra final para o Projeto 1, e este vídeo tem 20 minutos em original, pero eu puse 1 minuto solo para conseguir mostrar um pouco. Se podem mirar, por favor. ¿Es el que se llama catálogo movimiento o el No, que es dibujo. dibujo? Dibujo. Dibujo. Então, vou continuar. Já está terminando. Este vídeo eu está muito conectado com o próximo, que é o catálogo de movimento, porque é um trabalho que existe uma conexão muito forte de los medios de dibujo, pero não só pelo dibujo que dibujé em papel, pero também pelo dibujo que as olas fazem na arena. Pero este dibujo foi muito importante para planificar os vídeos. Então, há essa conexão muito forte de um com o outro e acaba que as instalações de início diante de Magister são pensadas para depois, como se esse dibujo e este catálogo de movimento acaba se tornando uma instalação. Então, o vídeo é a obra e não acabou que o Magister, meu trajeto acabou que eu busquei este tipo de elaboração, da instalação venir depois, não em início, com os vídeos como obra de arte e não só mais como registro. Eu creio que, não sei se está faltando alguma coisa, mas eu creio que é isso, mais ou menos isso. Isabela, entonces vemos el video catálogo de movimiento, ¿no? Sí, por favor.
Isabela, ¿Sí? cuando tú estimes conveniente, dejas de compartir pantalla si es que es lo último que vas a mostrar. Sí. Así le damos un cierre. Recuerden las preguntas al final. Te agradezco tu presentación y seguimos en honor al tiempo, ¿no? Con Valentina y su presentación Topografías monstruosas, bestiario xenofeminista de agencias entremezcladas. Que Valentina, adelante. Ahora sí. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Mi investigación, como dijo Carolina, se llama Topografías monstruosas, bestiarios xenofeministas, agencias entremezcladas. Mi profesora guía es Valentina Serrati y también agradecerle a Martina porque me ha ayudado bastante todo el trayecto de la investigación. En primer lugar, les quería mostrar este mapa, que es de aproximadamente 1510, y es uno de los primeros resquicios donde se divide lo humano de lo monstruoso. ¿Por qué? Porque en los territorios que eran desconocidos iban poniendo monstruos, y estos monstruos significaban una señal de peligro. Estos monstruos también indicaban la otredad, es decir, aquello totalmente ajeno a mí y que me podía causar daño. En tanto, los territorios cercanos no eran demarcados de ninguna manera, por lo cual se supone que era habitado por humanos y por lo tanto suponía un lugar tranquilo, seguro. ¿Qué es lo humano? Según la RAE, lo humano es lo perteneciente o relativo al hombre, al ser racional. Entonces también hay un tema de género porque se supone que el hombre es como el representante neutral de esta humanidad y además supone que este hombre, que por supuesto es cisgénero, blanco, heterosexual, etc., es un ser racional. Entonces, ¿qué ocurre con el cuerpo? ¿Qué ocurre con los afectos? O con lo sensorial. Y parece que todo esto que estoy nombrando cabiese mucho más en la concepción de lo monstruoso, que según la RAE también, es una producción contra el orden regular de la naturaleza, es decir, algo así como lo contranatura. Siguiendo un poco con la temática de los monstruos, les quería mostrar esta página de un bestiario llamado Milagros Marinos de Munster y Animales Extraños, que es de 1552. Es una página de un bestiario, es decir, de ilustraciones de seres tanto reales como imaginarios. Y según Ricardo Piñero, un bestiario en realidad se debería llamar humanario, porque representa el soñar con un mundo y representa también nuestra capacidad de creación y nuestros deseos tratando de plasmar nuestra ficción en la existencia. Como tercer punto, antes de comenzar a hablarles de mi investigación en sí, tengo que señalarles el xenofeminismo. El xenofeminismo en realidad significa feminismo extraño. Y es una corriente bastante reciente del feminismo. Este libro fue escrito el año 2018 por Helen Hester. Y yo de aquí me tomo en tres principios que consideré fundamentales en mi investigación. Lo primero es que este feminismo está libre de la infección de pureza. Entonces es un feminismo híbrido, un feminismo manchado. El segundo punto es que ellas y ellas, consideran la tecnología como parte fundamental de su trama en la vida cotidiana y también como parte fundamental del potencial de intervención feminista. Y como tercer punto, señalan que nada es tan sagrado que no pueda ser transformado, que nada en realidad es sobrenatural. Entonces, tomándome un poco de todo esto, yo formulé este problema que me ha acompañado a lo largo de toda mi investigación y que apunta a desbordar lo que se supone humano por medio de la ficción de posibles. A partir de aquí yo les voy a ir mostrando un poco de mi bestiario xenofeminista, entonces les voy a comenzar a mostrar. Esta obra se llama Cuerpos Híbridos, la hice junto con Gaspar Vergara y se hizo a través de la plataforma de videoconferencia Zoom
en donde de alguna manera los hackeamos para hacer esta especie de croma y generar cuerpos a través de nuestros dos cuerpos. Algo fundamental en esta obra es la noción del entre. Es decir, el entre, por ejemplo, la imagen fija y la imagen en movimiento. Esta imagen que se rompe cada vez que este ser pestañea o respira, etc. Además, la noción entre cuerpos, de que generamos un cuerpo a través de dos cuerpos, y la noción de género, es decir, generar un ser sin ninguna característica sexogenérica, pensando también en la fluidez. Otra cosa bastante importante es cómo la agencia humana y la agencia no humana se hibridan para generar este ser, que también reviste una cualidad afectiva, ya que, bueno, Gaspar es mi pareja, estamos en una relación a distancia, entonces también a través de este ser de alguna manera nos podíamos unir. Y lo que escuchaban, el sonido de fondo, en realidad es una interpretación, una traducción, mejor dicho, de la escala de grises de este ser. Entonces yo a través de un software libre, lo que yo hacía era escanear o traducir cada imagen a través de este software, y luego a través de muchas capas esto empezó a sonar así. Entonces literalmente ustedes escuchan un entre imagen y sonido. Y algo así se veía montado. Eran 3 pantallas y finalmente se generaron 5 híbridos que iban de alguna manera rotando entre estas 3 pantallas. Y esta es un poco la relación con el espacio que se generó. Luego lo que hice, o cómo continuó mi exploración, fue a través de un software que se llama PIFU-HD, que es un software que permite leer imágenes bidimensionales y las convierte en objetos tridimensionales. Entonces lo que yo hice fue tomar una de estas caras y la puse en este software que la lee a través de datos biométricos y la transforma en este objeto, finalmente. Y aquí yo me interesó mucho esta agencia, lo que generaba finalmente el software y la creación. Por ejemplo, creaba todos estos volúmenes que en realidad no existían, y también me interesó bastante esta cuestión monstruosa que yo podía percibir aquí. Siguiendo mi camino hacia lo monstruoso, también me topé con esta figura, con este animal, que es una salamandra, leyendo a Donna Haraway en el manifiesto Cyborg, que señala que cuando a una salamandra se le corta una pata, siempre le vuelve a crecer. Pero es muy probable que cuando le crezca, no le crezca de la misma manera, sino que le crezca con extrañas producciones topográficas en el sitio de la herida. Entonces, señala que hay que nosotros, que hemos sido heridos, tenemos que regenerar y no seguir replicando lo mismo, sino que abrazar otras posibilidades, por ende abrazar lo monstruoso. Pensando en lo monstruoso, también me quise enfocar un poco en lo monstruoso que hay en mí, en aquello que me pone más o menos al borde, y llegué al tema de la gordura, sobre todo a través de este objeto que es una plataforma vibratoria que me regalaron para que baje de peso porque me insistieron en que estaba muy gorda, entonces tenía que hacer algo por ello. Entonces esta máquina de alguna manera fue ese impulso a generar lo que continúa de la obra. Por supuesto, esta máquina tiene una cuestión de control, de normalización de los cuerpos y también una carga bastante afectiva para mí, pero también remite a lo háptico, que es esta tecnología del tacto que establece una relación estrecha entre lo humano y lo no humano, vinculado también al sistema sensorial. Y lo que yo hacía finalmente era que posicionaba mi cuerpo sobre esta máquina y lo utilizaba como un objeto de estudio, este cuerpo en vibración como objeto de estudio que constituía una matriz de información a través de la cual iba generando ejercicios u obras. Esta es una de las exploraciones.
se llama cultivo de posibles. Lo que yo hacía era subirme sobre la máquina y en vivo me iba registrando, pero a través de un software también libre que es de programación. Aquí se entiende un poco mejor. Lo que yo hacía en realidad era generar un sistema en vivo de control y descontrol que daba lugar a la agencia del código sobre mi cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el código finalmente que yo programaba me servía para desarmar, alterar y desgarrar la imagen de mi cuerpo en vivo. Y lo hacía a través de 3 elementos que yo consideraba importantes, que era la luz, el movimiento y el sonido. Es decir, por ejemplo, si yo respiraba o jadeaba, probablemente se iba a generar este tipo de escamas o de glitch que sale aquí, y este glitch era lineal. También, a través de lo que yo programé, podía visualizar el rastro de mi movimiento y por eso se generaban estas líneas paralelas. Y por último, que era lo que a mí más me interesó, era que cuando el sonido más el rastro se juntaban, ocurría estas escamas que son mucho más aleatorias, que se mueven de manera mucho menos controlada. Y esto era justamente cuando se juntaban estos dos elementos. Por otro lado, otra parte de la obra o de la investigación apunta a este audio que voy a dejar un poco de fondo mientras les converso de él. Okay. Y lo que pueden alcanzar a escuchar es el sonido de la máquina vibratoria, pero a través de un micrófono de contacto, que me permitía de alguna manera escuchar el interior de la máquina. Era como una especie de estetoscopio. Entonces yo podía escuchar como sus entrañas. Hice el mismo ejercicio con mi cuerpo, entonces también podía escuchar lo que ocurría con mi cuerpo cuando estaba en esta máquina de ejercicio, y también se escuchaba de alguna manera el roce entre la piel del teléfono de contacto y mi propia piel. Y por último estaba este sonido de ambiente que generaba todo esto. Además de esto, yo hice algo que nombré como abecedario monstruoso. Este abecedario monstruoso consistía en que yo me posicionaba sobre la máquina y lo que hacía era decir las letras del abecedario, la fonética de estas letras, entonces A, B, C, D, etc. Y mi voz claramente se iba distorsionando por la vibración. Entonces lo que yo hice fue, bueno, registrar esta acción y luego lo archivé y podía ir escribiendo. Entonces podía, no sé, tenía la letra A, la letra B y lo iba poniendo en distintas capas del audio. Y así escribí gorda, que es como la primera palabra que se me viene a la mente cuando veo la máquina en realidad. Y entonces cada capa que ven acá es una letra. Por lo tanto ahí dice gorda, como es esa traducción. Por ejemplo, esta es la G, la O, la R, la B y la A. Y esto lo extendí 10 minutos. Es decir, claro, extendí este audio 10 minutos. ¿Por qué? Porque esta máquina solo funciona 10 minutos, ya que luego se apaga, porque se supone que en ese tiempo el ejercicio es efectivo. Todo esto lo pensé un poco también acompañada de una obra de Ana María Estrada en su última investigación. Es una artista sonora y ella lo que hacía era investigar en torno al francés, al idioma francés. Ella sin saber nada de francés iba imitando los sonidos, entonces iba desarticulando sí, el lenguaje, y algo así también traté de generar con esta pieza. Todo esto de alguna manera se enmarca en tratar de abordar el cuerpo y volverlo a atmósfera, y que esta atmósfera al final esté cargada de agencias vitales, de pitidos, de vibraciones, de roces, respiraciones, etcétera, que amplifiquen un poco la cualidad vibrátil y movediza de los agentes que están involucrados. Y ya por último, les quería mostrar esta obra que titulé Reflejos en el ojo de un software, citando también a un libro de Nancy Houston que se llama Reflejos en el ojo de un hombre,
que es cómo el hombre finalmente va generando la imagen de la mujer, pero yo me enfoqué en cómo el software me constituía a mí, a mi cuerpo, cómo lo leía finalmente. Y bueno, esto también lo hice a través de PIF-UHD, que es la primera que les mostré. Y lo que hace en realidad es leer los datos biométricos que se suponen únicos e irrepetibles y los repite y genera este cuerpo. Además de inteligencia artificial, es decir, escanea como los datos de imágenes similares y con ello construye esto. Y por supuesto eso reviste que, por ejemplo, este cuerpo que genera este cargado de muchos estereotipos. Por ejemplo, creo que el ejemplo más claro en realidad es que como lee que mi cuerpo es de una mujer cisgénero, me asigna zapatos de tacón. Entonces genera que mi pie de alguna manera se vuelva casi como el de una yegua, no sé, como una pata de yegua. Además, una de las cosas que hace es, por ejemplo, aplanar mi abdomen y reducirme la grasa, como se ve acá. Otro elemento que para mí era muy importante es el tema de la ficcionalización. ¿Por qué? Y aquí me apoyo en una idea de Sterlek, que habla de que esto en realidad es un 2.5D, es decir, como un 3D incompleto. ¿Por qué es incompleto? Porque toma algunos datos, pero le falta bastante información que tiene que coser. Entonces este cosido de alguna manera genera esta agencia extraña que por ejemplo se manifiesta en esta cuestión bastante monstruosa que se genera en el pecho y que también se genera en otras partes. Entonces esto también implica la ficcionalización. Por otro lado está lo avatárico, es decir, este ser que de alguna manera es como un excedente de mí, una copia de mí, pero que también etimológicamente significa algo así como la encarnación de un dios, la bajada de un dios. Y yo lo pensaba como, claro, una diosa, no un dios, pero no pensándolo como la histórica figura de una diosa que implica fertilidad, sino que una diosa que implique regeneración, como los que le contaba de la salamandra. Y ya como último punto, algo muy importante que se ha dado en toda la investigación es la agencia de lo vibrátil, que algo pareciera que está vivo porque se mueve, también recurriendo a Spinoza, que los cuerpos se mueven más rápido o más lento, pero se mueven. Y aquí, en esta obra en específico, lo que yo hice fue replicar el ritmo de la vibración de la máquina y lo hice a través de Blender. Entonces el avatar también se mueve como se moviese la máquina. Y por otro lado, esto le daba un aspecto un poco más extraño porque lo situaba entre la vida o el movimiento y la muerte como un sujeto inanimado. Me gustaría mostrarles un poco del montaje de la obra para que se hagan un poco la idea de cómo se veía en el espacio, de cómo interactuaban las piezas entre sí. Este registro lo generó Valentina Serrati, luego yo lo edité. Entonces me parece importante mostrarles en realidad cómo interactúa con el espacio. Y otro elemento que a mí me parece interesante para señalarles aquí es cómo interactúa finalmente con el espectador, la espectadora, en relación a la escala, que por ejemplo tengan que mirar hacia arriba, que este cuerpo se encuentre flotando en un espacio indeterminado. Por ejemplo, esta partícula que sale del pecho, que parece que se extiende del cuerpo y que también lo separa un poco como de una escultura, sino que lo vuelve otra cosa mucho más ficcional también, que también tiene mucho que ver con las artes modernas. Y para cerrar, me gustaría terminar con una frase de Isabel Balsa Mujica, del texto Hacia un feminismo monstruoso sobre cuerpo político y sujeto vulnerable. Cito: la figura del monstruo ha funcionado en la historia del pensamiento como una metáfora que engloba todo aquello desterrado del concepto del humano,
como un lugar de exclusión social. Sin embargo, el feminismo queer también piensa al sujeto del feminismo como un sujeto monstruoso, pero en su caso, el monstruo no es entendido como un sujeto devaluado, sino como agencia política de resistencia. Muchas gracias. Gracias, Valentina. Felicito a las dos artistas por su presentación y dejo abierta la palabra para quien quiera hacer preguntas o algún comentario. Francisco. Buenas tardes a todos. Bueno, agradecerle tanto a Isabel como a Valentina sus presentaciones. Voy a hablar un poquito más lento, ¿no?, para que nuestra pronunciación chilena no afecte el diálogo con Isabela. Isabela, tú mencionaste, al igual que Valentina, en varios casos el concepto de agencia, y revisando la bibliografía que alcanzaste a presentar, justo aparece Krenak, y la lectura que tú haces de los seres no humanos, ¿no?, que aparecen las aves, aparece el agua, aparecen las plantas. Me pregunto si en esta lógica de la agencia, donde los elementos de la naturaleza tienen voluntad, tienen sentimientos y transforman la realidad, ¿no será necesario darle una mirada a la noción de animismo, donde justamente el animismo constituye una mirada pre-occidental, o más allá de la mirada occidental y preexistente a ella, que justamente otorga volición y agencia a seres y materiales no humanos? Entonces me pregunto justamente, a partir de tu reflexión que se expande a Krenak, si no has visitado ese concepto y si te podrá ayudar desde una especie de neoanimismo a darle sentido a tu aproximación a la naturaleza. Yo tenía un slide que no conseguí mostrar, que hacía una relación de agenciamiento con buen vivir de los quechos. ¿Puedes Porque- mostrar eso? ¿Puedes mostrar eso mientras hace la respuesta? Más fácil, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Puedo compartir pantalla? Voy a buscar el slide. Dame un segundo, Isabel. Ok. Enseguida. Listo. Gracias. No, espera. Eu vou ver. Sí. Yo encontré relación con el agenciamiento, con el bem vivir y con las artes de acción, porque el agenciamiento es el cofuncionamento de elementos y el bem vivir é uma maneira de estar en la tierra, é uma maneira de mirar lo que hay alrededor, de escuchar la vida, es justamente el intercambio entre seres y fenómenos. El bem vivir, por ejemplo, la montaña es parte de la familia, no es separado montaña, es como si fuera una persona de la familia. Entonces, tem muito mais que ver com este obtener e com esse, o que puedo sacar da tierra e o que puedo devolver, retornar. Então, é muito mais uma relação com o meio. E justamente o arte de ação é a materialização desta maneira de habitar, de relacionar-se com as coisas. E a arte de ação, artes de acción no es solo performance, es land art, es intervenciones artísticas. Entonces, yo veo relación entre las cosas. Y gracias por el animismo, yo no conozco mucho, pero quiero conocer. Y bueno, no sé si respondí o que estaba preguntando, pero... Sí, Isabela, mira, la verdad es que son tiempos muy breves para hablar de conceptos tan complejos,
Me parece que ahí hay un mundo bien interesante a partir de la filosofía andina que tú identificas. Te voy a mandar por correo un filósofo brasileño que justamente lleva hacia el mundo amazónico la lectura que tú estás haciendo de las culturas indígenas andinas, que te puede servir. Eh, y por otra parte te voy a mandar un referente un poquito más específico respecto a agencia que te puede servir más allá de Deleuze, que está relacionado con antropología. Sí, acabó que yo elegí el agenciamiento porque a veces yo me siento un poco, no sé, me siento un cierto receo de estar haciendo ¿cómo se dice en español? Cuando saca alguna cosa de una cultura y no, entiende, eu tenho um pouco desse, porque eu me considero no originária, então não quero usar um término de uma maneira imprópria, não sei se estou usando corretamente, então minha intenção quando elegi agenciamento é justamente porque claro que me gusta mucho los originarios y todo, y la cultura de ellos, me identifico con muchas cosas, pero yo nací con y mi cultura que me enseñaron es occidental. Entonces, acaba que yo elegí esto mucho más até por un respeto a la cultura de originarios, así, ¿no? Pero me encanta conocer todo eso y quiero conocer más, porque creo que tiene todo que ver con esta manera de conectar las cosas. Y el Krenak que preguntaste, el Krenak fue del libro de Krenak que conocí, el Buen Vivir. Entonces, es una referencia para mí importante. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, comentario de lo presentado por ambas alumnas, estudiantes? Luz tiene levantada la mano. Adelante, Luz. Gracias. Sí, era una pregunta para Vale. Muchas gracias a las dos por sus investigaciones tan políticas también y tan resistentes a cosas que hay que transformar. Vale, cuando tú hablas, me pareció muy interesante tu investigación y cuando hablas de, pareciera que estás en un lugar de resistencia y de problematización a lo morfonormado, ¿cierto? Hablaste en un momento a lo heteronormado o a lo fluido, al género fluido, etc. En esto morfonormado y en esta concepción de la monstruosidad como palabra de resistencia, en tu investigación y corporalizando esta investigación y en tu propia vivencia, a lo que pareciera que desde afuera se te impone con esta pesa de alcanzar esta morfología más convencional, está la norma, ¿no? Y la diversidad como espacios de, siento yo, de enunciación, ¿no? Y de resistencia de tu parte. ¿Tú cambiarías ese término de monstruosidad cuando dices quise ver lo que hay monstruoso en mí? ¿Te parece un término que te identifica en esta investigación? ¿O piensas más bien, mirando esas imágenes tan sugerentes que nos muestras, que también hay una poética que tiene una belleza particular? ¿Cómo tú tensionarías esa palabra de la monstruosidad o te hace sentido? Muchas gracias, Luz. ¿Me explico, Vale? ¿Sí? Bueno, sí, no sé si me identificaría como monstruosa en sí misma, pero sí siento que tiene un poder político muy fuerte y pensando en la monstruosidad también como aquello que te pone un poco al borde de, como esto que ser gorda parece que no fuera tan humano porque el humano se ve de otra manera, por ejemplo.
También pienso mucho en una obra de Sofía Devenir, que es una artista trans que hace performance, que tiene una obra que se llama Las monstras no menstruamos, monstruamos. Entonces hace toda una performance en que justamente toma esta potencia de lo que la hace, de lo que la pone al borde y lo pone en el centro y aborda desde allí la temática. Y sí, quizás las imágenes también se ven bien de alguna manera, o sea, son bastante estéticas o algo así, que también traté o sea, con Vale, por ejemplo, lo hablábamos, de que claro, es bastante extraño todo lo que surge, pero de alguna manera genera un deseo, un acercamiento a esto, porque finalmente la estética es atractiva. Y creo que también ese lugar de pseudo incomodidad me interesa bastante, como, claro, abordar esto monstruoso, sin duda la belleza no me interesa en realidad. Creo que me interesa mucho más quizá la pseudo estética de la fealdad o de estas otras, o sea, no poner al centro la belleza, porque no, creo que no reviste una capa de mi investigación, pero sí quizá poner al centro lo monstruoso, pero desde otro lugar, no como esto devaluado al final. Creo que eso. Al final la belleza es algo cultural, no el concepto de belleza, lo sabemos. Aquí hay dos preguntas de Manuel, que tiene problemas ahí, hay mucho ruido donde está él, entonces voy a hacer yo de voz, de Manuel Delano. Tiene una pregunta para cada una de ustedes. Isabela, Manuel pregunta, ¿cómo ves tú, si es que ya lo estás considerando, el desarrollo de tu obra en cuanto al montaje? ¿Será video instalación, video arte? Porque la cantidad de material muy rico que tienes es increíble. Por eso me cuesta un poco ver hacia qué desarrollo vas apuntando en cuanto al montaje final. De todos modos, se ve genial lo que tienes hasta ahora. Digamos, ¿cómo va eso? Gracias por la pregunta. Yo imagino proyecciones que van que ocupan toda la pared, pero depende del material. Por ejemplo, el último material del dibujo, yo imagino una proyección larga ocupando toda la pared junto con un cuaderno. Ao lado, não sei, lá uma mesa com um caderno para as pessoas mirarem. Então, seria uma instalação, ou vídeo instalação. Agora, os vídeos de água, eu imagino projeções em parede, por enquanto. Quizás mude depois. A ver qué es, ok. O sea, mientras tanto, lo que acabas de mencionar. Gracias. Vale, también de Manuel. Esto me quedó dando vueltas desde el montaje que vi tuyo el año pasado y también va en relación al montaje de las obras. ¿Piensas hacer una especie de muestrario de monstruos? Tienes tanto material y desarrollo de obra que me parecería genial poder ver cómo es la versión aún más desarrollada de ese montaje, donde tenías varios monstruos simultáneamente expuestos, más el sonido. No sé, dice, casi como una exposición tipo Boris, pero de tus monstruos. También tiene que ver con el montaje. No sé si hay una pregunta acá. Dice, bueno, si piensas hacer un muestrario de monstruos. La verdad, todavía estoy como en fase exploratoria de obra, estoy como jugando a hacer monstruos aún. Y claro, he ido probando algunas opciones de montaje, pero no tengo claro cómo se va a resolver finalmente. Creo que va a depender mucho de cómo interactúe la materialidad al final, de lo que vaya saliendo a través de la misma práctica. Entonces no tengo una respuesta concreta en eso, porque lo estoy descubriendo. Bueno, claramente las dos tienen mucho material de que echar mano para el montaje final. Ok, ¿algún último comentario? Porque ya estamos en la hora. Me queda agradecer entonces
a las 2 con las presentaciones y a los asistentes. Y quedamos acá entonces. Gracias y nada, será hasta la próxima.